Para ello vamos a trabajar con el texto de Marco de Marinis, donde amplía esta definición del espectáculo como texto al incluir también a los enunciados no verbales. Es decir, que el texto espectacular incluye lo que es palabra pronunciada, puede ser también leída, pero también enunciados no verbales. Por eso copio la definición que está en el artículo que ustedes tienen para leer, donde se habla de un conjunto no ordenado, pero completo y coherente, de unidades textuales, expresiones de varias dimensiones que remiten a códigos distintos, heterogéneos entre sí y no todos específicos. ¿Qué quiere decir? En un espectáculo vamos a encontrar con diferentes códigos, algunos que son específicos del teatro y otros que no son específicos, es decir, que tienen autonomía. Por ejemplo, la música. La música es un arte que se realiza de manera independiente al teatro, pero puede estar incorporada a una puesta en escena. Y así veremos en su momento los diferentes códigos que pueden participar en un espectáculo. Dice, y a través de los cuales se realizan las estrategias comunicativas dependientes también del contexto productivo receptivo. Fíjense que también lo decía Feral, que todo depende del contexto, no solo de la producción, es decir, la intención del que realiza ese acto, sino también del que lo recibe. Dependerá en gran medida de la mirada de ese receptor, que en este caso, para esta materia, ya no es un espectador común, sino alguien que se va a dedicar como especialista a esta tarea. Y aquí seleccioné algunos de los requisitos que formuló ya en su momento Cousan en el signo en el teatro y que de Marinis va a retomar acerca del espectáculo teatral. Esto igual lo vamos a retomar cuando trabajemos texto espectacular. El primer requisito es la comparecencia física real de emisor y destinatario. Dice, este último normalmente colectivo. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo todo esto se relativiza, porque últimamente ha habido distintos eventos para un único espectador, donde se narra una historia, puede ser en una carpa, en distintas circunstancias. Pero lo más importante es la comparecencia física real de emisor y destinatario. Es decir, se supone que tienen que estar de manera física en el mismo espacio y tiempo. Y esto nos pone en este momento de pandemia, en este contexto, en un problema porque no es posible que eso se dé. Entonces nos preguntaremos si seguimos hablando de teatro o es una modalidad diferente, por ejemplo, el teatro a través de dispositivos del teatro, aunque sea en streaming, ¿no? Que se esté haciendo la obra al mismo tiempo que se la está recibiendo, pero no en el mismo espacio. 2. Simultaneidad de producción y comunicación. En este caso, por ejemplo, una obra en streaming sí podría responder a esta característica, pero no se estaría dando la comparecencia física real de emisor y destinatario. Como ven, todas las definiciones en este contexto resultan problemáticas. Algunas de las precisiones que va a añadir de Marinis es la replicabilidad parcial. Por ejemplo, a diferencia de la performance, donde la performance puede no ser replicable, es decir, puede variar cada vez que se hace, si se hace más de una vez, el teatro responde a un cierto diseño que podemos llamar puesta en escena y que en cada función intenta repetirse de la manera más parecida posible. Pero ¿por qué es parcial? Porque evidentemente en la medida en que hay un riesgo en esa repetición, nunca se va a dar exactamente igual. Puede haber variaciones en el ritmo, en la duración, en algún movimiento, en un cambio de la letra, es decir, y además, sobre todo si hay un público presente, ese público nunca es el mismo y esto genera una interacción diferente en cada una de esas funciones. No total reproductibilidad.
Bueno, acá vemos que justamente la tecnología resulta un escollo para esta definición, porque un film es algo reproducible de manera total. Cada, digamos, reproducción es idéntica a la otra, mientras que en el teatro esto no sucedería, salvo en el caso del teatro filmado, al que esta vez, espero que sea la única, vamos a tener que recurrir. Y esto se explica en parte por la tercera característica, que es la carencia de un sistema de notación. No hay un sistema de registro exacto para los múltiples códigos que interactúan en una puesta en escena y que podrían constituir un texto espectacular. Por ejemplo, la música recurre a la partitura, que es un sistema de notación muy preciso, pero el teatro tendría que dar cuenta de una cantidad de sistemas para registrar movimientos, palabras, desplazamiento, ritmo, el diseño de la iluminación, la descripción del vestuario, y todo eso no se puede hacer. Por lo tanto, esa carencia del sistema de notación es un escollo a la hora de realizar una lectura del texto espectacular. Entonces, todo esto lo vamos a retomar cuando analicemos digamos, el video de la puesta en escena, pero sí lo que interesa es que por ahora tengan en cuenta esta gran división en las dos áreas, así podemos ya comenzar con el análisis del texto dramático. Para comenzar con el texto dramático elegimos un texto bastante tradicional, es teatro realista de fines del siglo XIX, para después ir viendo otras variantes donde hay rupturas respecto del modo de representación en cuanto a muchos niveles, desde el lenguaje a, eh, digamos, la fábula, bueno, distintas cuestiones que vamos a ir viendo. Pero vamos a comenzar con un texto realista que fue publicado en 1890 y que generó un gran revuelo porque se consideraba que era una historia muy fuerte, muy atípica, que generó muchísimos debates y todavía lo sigue generando porque no hay acuerdo si es una obra, digamos, a favor de la mujer o contra la mujer, depende desde el punto de vista que se la analice. Es una obra de madurez. Él en principio la tituló Geda, después esto lo vamos a trabajar cuando veamos los elementos paratextuales, y luego le agregó el apellido del padre, lo que no era usual. Normalmente en esa época la mujer al casarse llevaba el apellido del esposo, pero quiso marcar con este cambio, con este agregado, la gran influencia que el padre ejerció a través de la educación sobre la protagonista femenina. Entonces lo que vamos a hacer es, luego de que ustedes lean detenidamente el texto por primera vez para enterarse de qué se trata, van a tener que hacer más de una lectura para ir por capas, ir analizando los diferentes aspectos del texto dramático que vamos a usar, digamos, como ejemplo, ¿no? Entonces, en una primera lectura, ustedes se enterarán de qué trata la obra, simplemente eso.